Muy buen día, queridos amigos y hermanos. Los invito a escuchar la palabra de Dios del domingo 18 de octubre, fecha en que coincide la festividad de San Lucas Evangelista y también la celebración del Domingo Mundial de las Misiones, cuando tenemos muy en cuenta o debemos tener muy presente que Cristo a todos los discípulos nos envía a evangelizar. Hay que evangelizar, hermanos, con alegría, dar testimonio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, el tercer domingo del mes de octubre, es una invitación especialísima a cada uno de nosotros a recordar, a tomar conciencia de esta obligación bonita que tenemos de predicar el Evangelio porque Cristo nos lo pide. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículos 1 y del 4 al 6. Así habló el Señor a Ciro, su ungido, a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar la potencia de los reyes, para abrir ante él a los portones y que no quede nada cerrado. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pequeño trozo del Evangelio, hermanos, es sorprendente, porque es un oráculo dirigido a una persona extranjera, a un rey extranjero llamado Ciro, rey de los persas. Entonces, hermanos, recordemos que Nabucodonosor, rey de los babilonios, había llevado cautivos a los israelitas y que los tenía allá en Babilonia. Y allá fueron dominados alrededor de 50 años. Pero después surgió otra gran potencia, los persas, liderados precisamente por Ciro, a quien van dirigidas las palabras que acabamos de escuchar. Ciro, el rey de los persas, está pues a punto de acabar con el imperio babilónico, donde sus ejércitos habrían de entrar justamente en la capital en el año 539. Ciro recibe este título de ungido, título que había sido reservado nada más para los reyes de Israel, pero aquí se le da a un rey extranjero. En este texto, pues, se llega incluso a considerarle como el ungido del Señor, reservado ordinariamente, como he dicho, al rey de Israel, y que se convertiría en un título mesiánico después. Cristo es el ungido por excelencia de Dios. El Hijo de Dios, Cristo el Señor, recibe ese título, Cristo, porque es el ungido por excelencia del Padre Eterno. Entonces, esta aplicación a un rey extranjero puede resultar, y de hecho resulta sorprendente, pero se explica en la medida en que el monoteísmo queda claramente afirmado. Nuestra fe, por ejemplo, hermanos, en Dios, nos invita a pensar que justamente el Señor está presente en cualquier parte del mundo y que Él actúa como le parece, puesto que es el amo de la historia, es el amo de lo que existe, es el amo del género humano. Y Él puede realizar su designio sobre la humanidad perfectamente. Dios puede suscitar fuera de su pueblo, podríamos decir incluso ahora fuera de su iglesia, instrumentos que sin conocerle como Ciro sirvan a sus designios. Todo está bajo la autoridad y la potencia de Dios, hermanos. Entonces no nos extrañe que el Señor
en su poder, en sus designios, actúe fuera de la iglesia, así como actúa también fuera del pueblo de Israel, suscitando un liberador para su pueblo. Efectivamente, hermanos, Ciro, cuando tomó el imperio babilónico, se portó sumamente bondadoso con todos los pueblos que habían sido subyugados por Babilonia. Y uno de los pueblos más favorecidos fueron precisamente los israelitas, los judíos, a quienes les fue permitido volver a su tierra en plena libertad para retomar la posesión de esa tierra que Dios les había dado para la reconstrucción del templo. Por eso Ciro aparece en la historia de la salvación como un personaje positivo, como un ungido, como un seleccionado de Dios, aunque este Ciro al Señor no lo conociera. Es toda persona instrumento de Dios. La segunda lectura, hermanos, que vamos a escuchar es la que está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Es el capítulo número 10, versículos del 9 al 18. Y esta lectura se selecciona precisamente porque estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones. La palabra de Dios tiene que ser transmitida. La fe no puede tenerla nadie sin antes haber oído el anuncio del Evangelio. Veamos cómo nos lo presenta San Pablo. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura, ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo van a ver quiénes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice, la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, hermanos, San Pablo entonces habla sobre la importancia de la fe para salvarse. Ya sabemos, hermanos, nos salvamos por la fe en Cristo, nos salvamos por pura gratuidad, por la gracia de Dios. Pero, siendo la fe necesaria, entonces el apóstol San Pablo hace hincapié en que para que tengamos fe necesitamos primero la predicación del Santo Evangelio. Y haciendo cuentas, hermanos, nosotros todos conocemos personas que tienen escasa fe. Y tienen escasa fe porque escasa ha sido la predicación que han recibido. Por eso, hermanos, en este tercer domingo del mes de octubre, el Domund, que quiere decir Domingo Mundial de las Misiones, tomemos conciencia y tomemos acción en favor de nuestros hermanos alejados de la iglesia. Aquellos que escasamente han escuchado el Santo Evangelio necesitan, merecen
Les urge el anuncio de la palabra para que puedan creer y por la fe en Cristo Jesús y la gracia divina puedan salvarse. ¿O no es importante la salvación de la gente? Especialmente, ¿no nos importa la salvación de los más cercanos a nosotros? Claro que sí. Por eso, manos a la obra. Además, como el Señor nos enseña, no van a estar solos. Es el Espíritu Santo quien les va a iluminar la mente, quien les dará las palabras precisas, hasta el tono correcto para que puedas convencer a los demás. Aunque también recordemos que desgraciadamente ha habido algunos y sigue habiéndolos que se cierran contundentemente a las realidades espirituales. Pero nosotros tenemos que cumplir, porque la fe viene por la predicación, y la predicación consiste en anunciar el Evangelio, la palabra de Cristo. Que así nos lo conceda el Señor, hermanos. Ánimo con aquellos que están lejos de Dios, hay que atraerlos mediante el anuncio de la palabra. Ahora pasemos al relato del Santo Evangelio tomado del que escribió San Mateo. El capítulo 22 y los versículos del 15 al 21. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para que entendamos, hermanos, esta lectura del Santo Evangelio, debemos tener en cuenta que en tiempos de Cristo, Israel, la tierra de los judíos, no era una tierra independiente. Era parte del Imperio Romano. El César era el emperador que vivía en Roma. El César es el emperador, el mandamás. Pero en todas aquellas regiones había reyes locales completamente dependientes de Roma. Tenían que darle cuentas al emperador, tenían que darle tributo, tenían que pagar por ser parte del Imperio Romano. Entonces se reunieron los fariseos, que tenían como característica la hipocresía. Les gustaba hacerse pasar por buenos, que la gente los llamara maestros, ocupar los lugares de honor en las sinagogas, hacían alarde de oraciones largas y habían sido enemigos acérrimos de la persona de nuestro Señor Jesucristo y de su doctrina. Por eso se reunieron y planearon tenderle trampas. Así que se aliaron también con los del partido de Herodes. ¿Quién era Herodes? El rey que gobernaba allí, pero que dependía del César, de Roma. Bueno, pues ya sabemos, hermanos, que los gobernantes civiles siempre tienen sus incondicionales, que las autoridades civiles tienen siempre seguidores fieles que los defienden, aunque a veces no tengan la razón. Bueno, pues ahí van los seguidores de los fariseos y los secuaces de los del partido de Herodes a preguntarle:
buscando ponerle la trampa. Pero vean con qué palabras lo saludan. Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas la verdad, con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Por eso, dinos, ¿qué piensas? ¿Hay que pagar o no el tributo al César? El tributo, hermanos, era dinero que recogían los publicanos como San Mateo, como Zaqueo. Se lo pedían a sus paisanos para dárselo a los romanos. Pues eso era una injusticia, tener que estarle pagando a un imperio extranjero por vivir en tu propia tierra. Pero también traía beneficios, y los fariseos y los partidarios del rey Herodes, claro que resultaban muy beneficiados de ser parte del imperio romano. Pero se trataba de ponerle una trampa, ¿no? Si dice que no hay que pagarle, pues nos les echamos encima y le echamos encima al imperio y al rey. ¿Hay que pagarle o no el tributo al César? Pero Cristo, hermanos, sabiendo que ellos no iban en buen plan, ojalá hubieran ido en buen plan, otra hubiera sido la respuesta del Señor. Sabiendo que eran unos hipócritas y que el saludo que le dieron era solamente también pura hipocresía, les dice, a ver, enséñenme una moneda. Y sacaron una moneda. Y les pregunta, ¿de quién es la efigie que está allí marcada en la moneda? Dicen ellos, pues del César de Roma. Bien, dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ya con eso los dejó callados. Al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quieren tener beneficios del imperio? Pues denle lo que Él está pidiendo. Pero al mismo tiempo el Señor agrega y a Dios lo que es de Dios. Y en el tiempo presente, hermanos, es cierto que nosotros tenemos que cumplir con nuestras obligaciones cívicas. Si todos los ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones, nos beneficiamos mutuamente. Pero cuando algunos dejan de cumplir las obligaciones ciudadanas, pues entonces no solamente se hacen daño a sí mismos, sino que hacen daño a los demás. Bien dice el dicho antiguo, guarda el orden y el orden te guardará a ti. Cuida el orden te cuidará a ti. Tenemos que cumplir, hermanos, cierto, con nuestras obligaciones civiles. Pero las obligaciones civiles no deben ser jamás un pretexto para no cumplir con nuestras obligaciones para con Dios. No podemos dejar nunca a un lado nuestras obligaciones para con Dios. Es más, es sumamente importante cumplir con ello. Algunos están de tal forma tan ligados a una autoridad, a un César, que casi les resulta imposible cumplir con Dios. Están tan metidos en las cosas civiles, sociales, tienen su propio César, que de Dios se olvidan. Y eso está realmente mal. Tenemos que reconocer al Señor porque es el bien supremo, porque mejor es cumplir con Dios que con lo demás. Pero insisto, cumplir nuestras obligaciones con Dios de ninguna manera quiere decir que no vamos a cumplir con nuestras obligaciones civiles. Queridos hermanos, en este tercer domingo del Domingo Mundial de las Misiones, nuevamente los invito ya para terminar, hagamos apostolado, por favor. Anunciemos conforme a nuestras posibilidades, a nuestras capacidades, el Evangelio de salvación, el Evangelio de Jesucristo, para que todos los habitantes del mundo un día lleguemos a conocer al enviado de nuestro Padre Celestial.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Feliz y bendecido día.